Un mundo fantástico, con evocaciones a la Europa de la Edad Media, en la que la magia y las criaturas míticas del pasado han quedado en el olvido. Esa es la base de una serie de culto como Juegos de Tronos que ha sido analizada por el periodista José de Segovia en su blog de Protestante Digital. Hola José y bienvenido. Encantado una vez más. José, una serie que llamas de espada y brujería. ¿En qué coincide y en qué se diferencia esta saga de otras sagas de éxito como por ejemplo El Señor de los Anillos o Crónicas de Narnia? Las diferencias son bastantes, aunque pertenecen ambas a lo que llamaríamos una fantasía épica. En el caso de Luis y Narnia estamos más bien en un terreno muy cercano a lo que sería el cuento de hadas, ¿no? Un relato fantástico que tiene el público infantil como claro exponente de atención. En la obra de Tolkien sí que hay puntos de contacto, pero las ambiciones literarias de un profesor de Oxford como él le alejan de un género tan popular americano como era lo que se denomina de espada y brujería, ¿no? Que es prácticamente una literatura que no se consideraba como tal, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Aunque nace en los años 50, se populariza en el cómic básicamente, ¿no? Y está muy unido pues a figuras como Conan, este tipo de héroes, ¿no? En un contexto así fantástico. Y realmente es un fenómeno que se ha revalorizado mucho en la actualidad, pero que no ha sido hasta este caso con Juego de Tronos que adquiere, digamos, una mayor profundidad. En el caso del Señor de los Anillos, Tolkien católico, Narnia con Luis anglicano, ¿en qué cree George Martin, el autor de Juego de Tronos? Él en las entrevistas que ha hablado sobre su religión, que ha sido más de una, se define reiteradamente con una expresión que podríamos traducir como católico no practicante, lapsed Catholic. Él dice que esto le representa más que la visión de agnóstico o ateo que algunos le atribuyen, puesto que sus declaraciones dudan de las verdades fundamentales de la fe cristiana, empezando por el propio hecho de creer que haya un Dios cuando hay tanto mal y sufrimiento en el mundo, ¿no? Cosa que para él le hace cuestionar la propia existencia de Dios. Sin embargo, se muestra como fascinado por la religión, la espiritualidad, y en todo momento su referente es la Iglesia Católica. De hecho, dice que cuando ha pensado en el papel de la religión que tiene en este mundo suyo de fantasía, lo que tiene en la mente es la Iglesia Católica medieval, ¿no? Previa a la Reforma, y ciertamente se reconoce mucho estos elementos. Hemos hablado de las diferencias o coincidencias de Juego de Tronos con otras sagas como El Señor de los Anillos o Narnia. Pero lo que sí es cierto es que también tiene un punto de similitud con Harry Potter, en el sentido de que muchos foros cristianos rechazan Juego de Tronos por el mundo oscuro que describe, la crueldad de sus historias llenas de sexo, violencia. ¿Cuál crees que sería una óptica cristiana objetiva, José, para enfocar este fenómeno? Sí, ciertamente los comentarios que uno puede leer en inglés mismo sobre la serie no pueden ser más negativos, ¿no? Hay páginas llamando su boicoteo. En general, el público cristiano ha tenido muchas dificultades para poder simpatizar con los productos de calidad que se identifican generalmente con la cadena de la televisión por cable HBO, ¿no? De la que desde Los Soprano en adelante, ¿no? Encontramos todo este tipo de series que son bastante oscuras, existencialistas, rozando el nihilismo en su filosofía, y que ciertamente despiertan muy poca simpatía en los creyentes, ¿no? Yo creo que es un error porque apelan a lo que es realmente una de las cuestiones fundamentales de la fe cristiana, ¿no? Que es cuál es el problema del hombre, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que como cristianos debemos tener claro, ¿no? Una, que el problema del hombre no es otro que lo que la Biblia llama pecado, ¿no? La condición humana caída en la que estamos, ¿no? Y que la solución es solamente Dios, ¿no? Obviamente en ninguna de estas series o obras de creación humana vamos a encontrar la segunda respuesta, ¿no? Que es la que la Biblia solamente nos puede dar, ¿no? Así que, ¿qué esperamos encontrar en una obra de creación, sino, en el mejor de los casos, una respuesta que se acerque a la primera, ¿no? Al problema real del hombre. Y en este sentido yo creo que la historia que aquí se presenta
en su oscuridad puede producir un cierto rechazo, pero que corresponde realmente al diagnóstico moral de la humanidad que nos da la Biblia, ¿no? Es una perfecta radiografía, si queremos decirlo, de lo que es el pecado, ¿no? Y en ese sentido vemos que claramente reside de una forma especial en el corazón humano, porque es curioso que ni siquiera entra demasiado en el aspecto espiritual de lo maligno, ¿no? Que sería mucho más comprensible y produciría ciertas simpatías cristianas, ¿no? Aquí realmente el mal es fundamentalmente humano, son seres humanos que en su corazón depravado, si queremos decirlo, viven en esa cobardía, ¿no? Egoísmo, ¿no? En el cual estamos cada uno de nosotros por naturaleza, y a él se atribuyen los principales males, ¿no? No hay ni siquiera el poder escudarse, ¿no?, detrás de una fuerza misteriosa, ¿no?, sobrenatural, diabólica en el sentido bíblico, ¿no?, sino que aquí lo que vemos es la maldad humana en todos sus grados y edades y sexos y condiciones, porque de niños a mayores aquí todos están igualmente corrompidos. Es un cuadro realmente desolador, pero muy realista, yo creo, de la condición humana. Ajá. El símbolo del trono como poder y un trasfondo religioso impregnan toda la serie. ¿Qué mensaje crees que quiere darse con esta combinación de poder y divinidad? Sí, bueno, el trono es en principio una muestra clara de poder político. Hay otra influencia religiosa, ¿no?, que representa incluso un cierto sacerdocio, ¿no?, que hay en la novela, en la serie de libros está bastante desarrollado. En la serie de televisión uno ve solamente pequeñas notas, ¿no?, acerca de ese sacerdocio que hay. Y algunos de los personajes son muy movidos por esta religión, que fundamentalmente, como hemos dicho antes, está muy inspirada por un catolicismo medieval, juega como con una parodia de la eternidad, que le llama Los Siete, que es como una representación de una divinidad única en 7 formas, ¿no? Y el mundo de lo que se llama el norte, pues vive en lo que ellos consideran como una religión más primitiva, ¿no? El poder es la cosa más evidente, ¿no?, y atrayente para los personajes. Este trono de espadas, en el cual gira todo el juego del título, ¿no?, en torno a él, representa algo más, ¿no?, que el poder político en ese sentido, ¿no? Por eso, efectivamente, yo creo que hay un elemento religioso en el sentido de qué es lo que mueve el corazón humano. La expresión, yo creo que más apropiada es la que tiene uno de los profesores que más ha estudiado la obra de Tolkien, ¿no?, y El Señor de los Anillos. Le gusta describir el anillo mismo de poder, ¿no?, en torno al cual gira toda la historia, como un amplificador psíquico, ¿no? Este hombre lo que quiere decir cuando habla de eso es que es como un símbolo, ¿no?, ese trono como el anillo de Tolkien, que muestra qué es lo que mueve el corazón humano, ¿no? Tiene un sentido efectivamente religioso, idolátrico, ¿no?, porque es lo que piensa que va a satisfacer totalmente al individuo. Están todas las expectativas de los personajes en torno a ese trono. Como en muchas series y películas de éxito, hay un cierto paralelo con el relato bíblico, aunque sea en este caso parcial, ya que la Biblia también podríamos decir que relata una guerra de tronos, el de Jesús y el del mal. José, ¿cómo ves este paralelismo? Yo creo que es bastante fuerte, ¿no? De hecho, te llama la atención que casi podríamos llamar gran parte de la historia bíblica en el Antiguo Testamento con semejante título, ¿no? O sea, toda la historia de la monarquía dividida que encontramos a partir de Salomón, ¿no? Es un juego de tronos clarísimo, ¿no? O sea, realmente la escritura le interesa mucho poner en evidencia, ¿no?, la condición humana detrás de esa ambición, codicia, no, ansia de poder, ¿no?, que busca el que tiene ese deseo, ¿no?, de buscar el trono. Y vemos que hay ejemplos no solamente dentro de una nación modesta como es, sin lugar a dudas, Israel, ¿no?, Judea dividido en la época posterior a Salomón, ¿no?, sino incluso en los grandes monarcas. Hay un ejemplo para mí fascinante en la historia
historia bíblica, como es el caso de Nabucodonosor. No es único, por cierto, hay otros casos también parecidos de una especie de psicología profunda, ¿no? Una radiografía moral de las figuras realmente que marcan la historia antigua y que nos muestra Dios con su conocimiento en la Biblia qué es lo que había en su corazón. Lo que había era una ansia de poder, un deseo claro de mantener el control, ¿no? De llegar a la ilusión que busca siempre de pensar absurdamente, ¿no? Que podemos controlar nuestra propia vida, ¿no? ¿Crees, José, que este es el mensaje de Dios al ser humano? Que por nosotros mismos es imposible poder controlar nuestra propia vida, como acabas de decir. Yo creo que es clave desde la misma primera parte de la Biblia. En el propio comienzo, en el Génesis, encontramos ya en el capítulo 3 el relato de una caída que viene de esa tentación y deseo de poder, ¿no? La impresión falsa, la seducción en la que caen nuestros primeros padres es pensar realmente que podían adquirir, siendo como Dios, ¿no? Un poder sobre su propio destino, ¿no? Esta completa falacia y engaño lleva a la tragedia, ¿no? Que encontramos a partir de ese mismo momento a lo largo de toda la Escritura, ¿no? Que nos muestra a personas como nosotros, con nuestra finitud, dependencia, ¿no? Que nos hacemos sueños e ilusiones de que realmente controlamos algo, pero que en la realidad nos damos cuenta una y otra vez que poca influencia tenemos en la vida, ¿no? Y en nuestro destino, ¿no? Que no está en nuestras manos, ¿no? Lo vemos, por supuesto, en primer lugar, como ocurre con muchos de estos monarcas, pensemos en Ezequías, ¿no? En Nabucodonosor mismo, en la salud y en la enfermedad, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera nuestro propio bienestar físico en nuestras manos, ¿no? Está realmente algo que se escapa de nosotros en la mano de ese gran otro que es Dios mismo, ¿no? Nuestro propio éxito en la vida, ¿no? Aquello a lo que atribuimos nuestra fortuna, ¿no? Mucha gente está orgullosa, ¿no? De su trabajo, de la forma como se ha esforzado, se ha preparado, lo que ha llegado a adquirir, ¿no? Y llegan al sueño, a la ilusión de que realmente esto es algo que han logrado ellos, ¿no? Cuando es obvio que si esta persona hubiera nacido en otro lugar, ¿no? Con otra familia, sin las oportunidades que ha tenido, ¿no? Los contactos que ha recibido, ¿no? Su propio talento, capacidad, ¿no? No hubiera adquirido lo que tiene, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos disfrutar en esta vida se lo debemos a otro y nos cuesta mucho reconocerlo, ¿no? En ese sentido vivimos siempre con la ilusión egocéntrica, ¿no? De que nuestra vida es un logro personal, ¿no? Y no hay nada más lejos de la realidad, ¿no? No solamente estamos en las manos de otros, sino lo que somos se lo debemos a otro, ¿no? Y en la Biblia está claro que es Dios mismo. José, para terminar, no sé si hay algún otro comentario o alguna otra cosa que quisieras añadir. Yo creo que en ese sentido hay una humillación que no podemos escapar, realmente inevitable, para enfrentarse con la realidad misma, ¿no? Que es el descubrir que no somos, como pensamos, resultado de nuestras ilusiones, esfuerzos, logros, ¿no? Sino que realmente lo que podemos alcanzar en la vida es dependiente de aquel que tiene toda la vida en sus manos, ¿no? Pero que el gran mensaje del Evangelio, ¿no? Es que teniendo el poder y la gloria ha renunciado a él, ha despojado de todo su posición de majestad, ¿no? Para venir a este mundo, y él que era rico, ¿no? Se hace pobre como un siervo, un esclavo, y se entrega hasta la vida misma, ¿no? Su muerte y su resurrección está en el corazón mismo de la fe cristiana, ¿no? Esa entrega en la cual Dios mismo, ¿no? Vemos que se da por nosotros, ¿no? Y esto te muestra hasta qué punto realmente, si queremos entender qué es la fe cristiana, tenemos que comprender que hay un inevitable despojamiento, ¿no? Una humillación, una rendición, de darse cuenta realmente de quiénes somos y dejar de vivir, ¿no? Ese sueño e ilusión de poder ponernos en las manos de ese Dios. Es algo que solamente podemos hacer en Cristo Jesús, ¿no?
Él es realmente el único que nos lleva a ver las cosas como realmente son, pero también a darnos la vida que no tenemos, ¿no? Su propia muerte y resurrección nos abre finalmente la salida a ese egocentrismo en el que estamos imbuidos, ¿no? Y del cual nos vemos impotentes, incapaces de salir, ¿no? Cuando ves una historia como esta de Juego de Tronos, te sorprende mucho, ¿no? La impotencia, ¿no? La incapacidad del hombre. Puedes entender sus pequeñas miserias, incluso los personajes más villanos, pérfidos que hay en la historia. Lo que buscan es el bien de sus hijos, o sea, tienen como ciertos ideales también, ¿no? Pero realmente todos están como dominados por ese sentido mezquino, ¿no? Que nos mueve siempre, ¿no? Es que tenemos pequeñas vidas, ¿no? Y estamos perdidos en ellas, ¿no? Inmersos en nuestras ambiciones realmente más modestas pero miserables, ¿no? Y entonces, ¿quién nos sacará de esta condición, ¿no? El gran mensaje del Evangelio es que solamente Dios mismo puede hacerlo en Cristo Jesús, ¿no? Y por su entrega nos llama también a esa rendición y entrega de nosotros, ¿no? Y a tomar la cruz, como nos dice el Señor Jesús mismo, ¿no? Para poder seguirle, ¿no? Despojarnos, ¿no? De todo ese sueño de ser Rey y Señor de nuestra vida, para que sea Él, Cristo Jesús, quien reine, quien gobierne nuestra vida, ¿no? Porque su reino será el que permanezca para siempre. Su trono es el único que es eterno, ¿no? Todo otro trono realmente se basa en una realidad tan efímera, ¿no? Tan frágil, tan temporal, ¿no? Que así vive el que tiene siempre el más mínimo poder, sin poder encontrar descanso, ¿no? Porque en cualquier momento le pueden echar de su trono, ¿no? Por lo tanto, la única seguridad, la única verdadera confianza y paz la encontramos en otro trono, ¿no? En el reino eterno de Cristo Jesús, que es el que tiene derecho realmente a reinar, y lo que pasamos es a un segundo lugar, ¿no? Y esto es lo que nos cuesta, ¿no? Al reconocer que no estamos destinados a reinar, ¿no? Sino junto a Él, ¿no? Él es realmente quien tiene el primer lugar, buscar primero su reino y todas las cosas, ¿no? Eso será el mensaje del Evangelio. Pasarán a un segundo lugar, ¿no? Cuando Él está el primero, ¿no? Y encontraremos paradójicamente, ¿no? Como dice Jesús en esas palabras, el sentido de nuestra vida, ¿no? Cuando Él es quien es el Señor, ¿no? Nosotros nos encontramos a nosotros mismos, ¿no? Y descubrimos la paradoja del mal, ¿no? Que pretendiendo ser más que humanos, ¿no? Nos convertimos en menos que humanos, ¿no? Cuando realmente encontramos la humanidad sirviendo a Dios mismo, ¿no? En Cristo Jesús, que nos muestra lo que es ser verdadero Dios y verdadero hombre. José de Segovia, muchas gracias. Encantado. Ha sido de verdad un placer tenerte con nosotros una vez más aquí en Protestante Digital. Y desde aquí, desde Protestante Digital, les habló Daniel Oval. Les esperamos para nuestra nueva entrevista. Que Dios les bendiga. protestantedigital.com